Que ponga silencio en el teléfono. Déjalo ahí. Estamos listos. Shabbat Shalom, querida familia, gracias por acompañarnos en esta noche. Tenemos nuevamente reanudando nuestras enseñanzas semanales después de unos cuantos días de vacaciones que tuvimos que coincidieron con la fiesta de Pascua o la fiesta de Pesach, que afortunadamente tuvimos el privilegio de pasarlas en Israel, en Jerusalén. Así que fue una gran experiencia, pues, y específicamente la pasamos con un grupo de amigos, familia muy querida, y de hecho pues quería saludar especialmente a uno de ellos que es a Wilson Sánchez, Castelo y Zúñiga, realmente, sí, a los dos, a papá y a hijo, y al abuelo, así es, a abuelo, papá e hijo, porque es una trilogía ahí, hermano, de los Sánchez, los Wilson Sánchez, así que para todos ellos un gran abrazo. También pues para toda la familia Sánchez un
Un gran abrazo. Tuvimos un extraordinario tiempo allá de vacaciones y la verdad que lo disfrutamos mucho, güey. Yo realmente lo pasé muy bien y quiero saludarlos a todos aquellos que estuvimos allá. Y también quiero saludar pues, al resto de mis hermanos también que se conectan esta noche y que nos acompañan en esta transmisión. Esta es obviamente nuevamente el estudio de las porciones semanales que tenemos. Esta semana corresponde a la porción Aharei Mot en hebreo, que significa después de la muerte. En este caso refiriéndose a después de la muerte de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón que mueren por entrar al tabernáculo con un incensario sin la autorización del Padre. ¿Ok? Así resumidas cuentas, ¿no? Entonces, esta semana solo estudiamos una porción. Usualmente se estudian dos juntas, que es Aharei Mot y Kedoshim, pero santos. Pero esta porción, como este año tiene 13 meses, se estudia por separado. Así que Kedoshim estudiaremos la próxima semana. Yo estoy siguiendo el calendario judío, ¿ok? Pero para la diáspora. Así que en esta semana están estudiando ya Kedoshim en Israel y vamos a estar desfasados por algunas semanas hasta cuando nuevamente nos unamos y estudiemos la misma porción cada semana, los dos campamentos, tanto Israel como la diáspora. Pero yo prefiero ajustarme en este caso al calendario, que de hecho por conveniencia pues prefiero estudiarlo así, porque como estuve un par de semanas, un par de Shabbats fuera del aire, ¿verdad? Celebrando Pesach y luego panes sin levadura también, y el cierre de Pesach. Entonces, pues, no hice una transmisión durante estos dos fines de semana. Así que hoy estoy retomando y coincido, pues, con la diáspora en el estudio de la Torá, que corresponde al capítulo, en este caso, desde el capítulo 16 de Levítico a 1 hasta el capítulo 18:30, o sea, hasta el final del capítulo 18. Estamos desde el 16 hasta el 18. 3 capítulos y espero pues cubrirlos en esta noche y seguir con los estudios, aprendiendo un poco acerca de la voluntad del Padre. Gracias, mi querida familia, por acompañarnos en esta noche y permítame pues saludar a aquellos que me acompañan, a Juan Carlos Suaste. Quiero saludar pues a mi querido hijo también que se encuentra allá en Madrid, que está de hecho despierto, dice que está despierto allí, acompañarnos esta noche. Son 7 horas más allá, así que están allá ya creo que a las 2 de la mañana, no sé, 3 de la mañana, 3 de la mañana ya está despierto. Así que con mi cuñada está él allá y con mi sobrina y mi sobrino. Así que pues un abrazo para ti, mi querido hijo, para Sebastián, que se encuentra en Madrid, se quedó extendiendo unas vacaciones allá él también, pues, y qué buena vida, hermano. Hay que aprovechar la vida de soltero, que no puede darse esas licencias tan extensas de vacaciones, ¿no? Uno sí tiene que regresar prontito, a hacerse cargo de la suegra, hermano. Sí. A ver si no le he desbaratado toda la casa ya. Bueno, por ahí le encontré medio patas arriba, pero la estoy enderezando rápido. Así que, no, ¿ah? ¿Sí o no, suegrita? Sí, se la dejo encargada y hermano, me la tiene patas arriba de la casa en un ratito. Así que no hay cómo darle chance a ella mucho tiempo. Así que bueno, quiero agradecerle a mi suegrita porque realmente me hizo posible este viaje. Realmente ella es la que hace posible que yo pueda salir, porque si no, ¿a quién dejo encargado aquí? Así que pues dejé a mi familia a cargo de mi querida suegra y ha hecho un buen trabajo. Así que bueno, le agradezco mucho por eso, ¿no? Gracias, suegrita. Y bueno, entonces, como les indicaba, mi querida familia, tengo un pequeño detalle aquí con la carga de la página para poder ver quiénes están conectados, pero espero que me puedas ayudar con eso. Es mejor, con otro es mejor, así estoy bien. Así que bueno, quiero saludar a mi querida hermana, a Tania, pues Tania Vite, gracias por conectarte en esta noche. Y para siempre, mi querido amigo, entrañable Juan Carlos Suaste, para su esposa también, gracias hermano querido por tu saludo. Y no puede faltar pues ahora el saludo de Wilson Sánchez Jr., Wilson Sánchez Zúñiga. Así que gracias hermano, la pasé muy bien en ese viaje. Sinceramente, un abrazo para ti muy grande, para Romina, para tu esposa y también para la... Ah, sí, hermano. Así que cuidado. Estoy invitado a un cumpleaños por allí. Sí. Gracias, mi querido Wilson. Para Paola Bustamante también, gracias por tu saludo. Pues mi cuñadita que está en Madrid también, gracias.
para un pastor muy querido también acá cruzando el río, para José Sánchez, gracias por tus saludos, mi querido José. Y también para mis queridos amigos, para Álvaro y para su esposa Belkis, gracias por tus saludos, para Victoria y obviamente para nuestra querida familia, para la familia de Bolívar Ruiz y Elena Morales, la familia Ruiz Morales y su hijo adoptivo Edu Paulinho. También para ustedes, mi querida familia. Para Marisol también gracias por tu comunicación y para Nancy Domínguez también gracias Nancy por conectarte y acompañarnos en esta transmisión. Para Carmita Peláez también gracias Carmita por este honor de tenerte dentro de este estudio de esta noche. Así que pues vamos a tratar el tema de hoy de algo muy interesante que ya lo hemos tratado en otros años, ¿ok? Pero es muy poco conocido dentro del entorno cristiano, ¿verdad? Muy poco se conoce sobre esto y esto es lo que estamos haciendo, volviendo a estudiar para conocer sobre un rito muy particular dentro de la Biblia que se conoce como la ceremonia de expiación o el día de expiación. Este capítulo 16 dentro del libro de Levítico narra cuál es el procedimiento para llevar a cabo el día de expiación y uno entiende el porqué cuando uno lee la narrativa. Entonces el propósito del día de expiación es, esta expiación es una ceremonia de expiación colectiva, a diferencia, hermanos, de las otras expiaciones que se hacen, que son por pecados involuntarios, aquellos que cometemos por desconocimiento. El de Yom Kippur, en cambio, es una ceremonia que tiene que ver con una colectividad. No es posible la ofrenda de un animal por un sacrificio, por un delito voluntario. No existe expiación dentro de la Biblia por un delito voluntario en el que uno pueda llevar un animal, ¿verdad?, en el contexto del Antiguo Testamento, y ofrecerlo como una expiación por el pecado voluntario de cada individuo. No existe. Entonces, a diferencia de los pecados involuntarios, ¿verdad?, por la culpa o por el pecado, en ellos sí uno podía llevar un animal, ¿verdad? En este caso, dependiendo del tipo de delito, uno llevaba el animal, colocaba las manos sobre el animal, se confesaba el delito que se había cometido y entonces se llevaba a cabo el rito del sacrificio de este animal por el pecado involuntario. No podía llevarse a cabo un sacrificio por un pecado de rebelión, porque el pecado voluntario cae dentro del marco del pecado de rebelión, o eso es un delito de rebelión contra Dios, ¿ok? Así que, por ejemplo, la rebelión, dentro de los pecados de rebelión están la idolatría, el adulterio y el homicidio. Estos pecados son delitos graves que no puede expiarlos una persona por su propia cuenta, sino que necesita de un intermediario. Ahora entienden por qué se necesitaba que Jesús o Yeshua venga a morir en el madero, porque Él era el único que puede expiar ese tipo de delitos graves. Los demás delitos relacionados con pecados por desconocimiento, por la culpa, por haber estafado a alguien, por haber engañado a alguien, estamos viendo que sí se pueden expiar personalmente. Pero no se pueden expiar estos otros delitos que se consideran delitos graves, ¿ok? Los otros delitos sí, de índole personal sí podían ser expiados por cada individuo. Entonces aquí hay una diferencia entre esos dos delitos. El capítulo 16 y capítulo 16, prácticamente todo este capítulo narra el procedimiento para la expiación de ese tipo de delitos. Se necesita de un intermediario. ¿Quién es el único que puede llevar a cabo la ceremonia o el rito de expiación colectiva? Es el sumo sacerdote. No hay otra figura dentro de la ley bíblica o el derecho bíblico que pueda representar al pueblo para expiar el pecado. Ahora, lo interesante, hermanos, es que el sumo sacerdote, cuando empieza la ceremonia, él empieza haciendo un sacrificio, primero por él, por los pecados personales, luego por los pecados de su familia y luego por toda la comunidad. Si ven, hay un procedimiento, hay un protocolo legal que se debe llevar a cabo para poder representar al pueblo.
Por lo tanto, primero él tiene que estar a cuentas con Dios, su familia tiene que estar a cuentas con Dios y luego ahora sí puede el pueblo ponerse a cuentas con Dios. Así que hay una especie de protocolo, ¿verdad? Muy claro que se tiene que llevar a cabo para llevar a cabo esta expiación. Ahora interesante, acuérdense que Jesús, Yeshua, él obviamente carga con el pecado del pueblo, pero también carga con el pecado del mundo. Recuerden que él asimismo lleva este mismo tipo de protocolo, porque él es el sumo sacerdote que nos representa en el templo celestial. Así que tenemos allí a un sumo sacerdote que es Jesús, ¿verdad? Como lo conocemos acá en Occidente, o Yeshua, como se lo menciona en Oriente, ¿verdad? Que es el sumo sacerdote que representa al pueblo judío, que es su familia. Acuérdense que el pueblo judío es su familia, y luego al resto del mundo, que es el resto de las naciones, que también él las representa. Si ven, hay una escala allí ¿cómo es? De representación o de expiación. Y luego pues ya vamos a ver cómo también se habla de los dos chivos que son presentados delante del Eterno para que sea él el que escoja cuál es el macho cabrío para él y cuál es el macho cabrío para Azazel. En las Biblias hebreas, hermanos, no existe la palabra macho, no existe la palabra chivo expiatorio. Realmente yo diría que esa es una equivocación en cuanto a la traducción, puesto que Azazel es un nombre propio, no es un adjetivo calificativo, es un nombre propio. Por lo tanto, en las Biblias hebreas aparece el nombre Azazel. Pero en las Biblias en español, en cambio, nosotros lo vemos como chivo expiatorio, aquel que carga el pecado y es enviado al desierto. Y hay otra equivocación, hermanos, que es muy importante que la vayamos aclarando. El Azazel o el chivo expiatorio no representa a Jesús, no representa a Yeshua. A Yeshua lo representa el macho cabrío que es degollado en el altar, ¿verdad? El cual es el macho cabrío para Dios o para el Eterno. Ese es el macho que Dios toma para él, en este caso toma a Jesús, pero dice que envía con toda la culpa cargada sobre el macho cabrío para Azazel, ¿ok? Que es el que carga con todo el pecado del pueblo, ¿sí? Y obviamente luego sería enviado al desierto y lanzado en un despeñadero. Esa es otra historia larga que no voy a entrar a explicar hoy día, porque eso lo hacemos ya en la ceremonia de Yom Kippur que se lleva a cabo en la fiesta o la festividad de Yom Kippur en los meses de otoño, ya aproximadamente septiembre sería este año. Así que bueno, tenemos entonces este capítulo 16 que trata de la ceremonia de Yom Kippur, o sea, la ceremonia del día de expiación. ¿Ok? Como les decía, existen 7 ceremonias o 7 festividades dentro del año. Estaríamos nosotros con esta festividad, la festividad de Yom Kippur, hablando de la 6ª festividad, si se puede llamar festividad, pero en realidad estamos hablando de una santa convocación, porque no es un día de fiesta. Yom Kippur no es un día de fiesta, de hecho es un día de aflicción. Yom Kippur es un día en el que todo el pueblo se presenta realmente con la intención, todos, de que Dios los perdone por aquellos delitos que han cometido o que se han cometido de manera voluntaria, ¿verdad? Delitos graves que requieren el perdón del Padre, porque si no serían condenados a muerte. ¿Ok? En este caso, pues nosotros tenemos a aquel que nos representa, ya no un macho cabrío, ya no estamos hablando de un animal, ya no es el cordero que nos redime, ni el macho cabrío que carga con la culpa, sino que paga la culpa, sino pues ya nosotros tenemos a Jesús, que es aquel que nos representa ante el Eterno, ¿verdad? Pero estamos nosotros conociendo cuál es la jurisprudencia, hermano. Nosotros tenemos que entender la jurisprudencia bíblica para entender cuál es el rol de Jesús o el rol de Yeshua. Si no conocemos la jurisprudencia bíblica, el derecho bíblico, difícilmente nosotros entenderemos qué es lo que está haciendo Jesús en la cruz. ¿Ok? No solo está ahí muriendo por nosotros, Él está cumpliendo unas leyes muy específicas y muy estrictas, ¿verdad? Porque así Dios determinó que era la forma como el hombre tenía que reconciliarse con Él. Entonces,
el protocolo de reconciliación del hombre o de Dios con el hombre y del hombre con Dios ya está establecido, estaba establecido desde el principio, ¿ok? Por lo tanto, lo que viene Yeshua a hacer es simplemente a cumplir con ese protocolo, a cumplir con esos pasos, esos ritos que estaban ya preestablecidos para que de esa manera se lleve a cabo la expiación del hombre por su pecado, ¿ok? Así que lo que viene a hacer Jesús realmente es a cumplir todo esto. Por lo tanto, es importante que nosotros estudiemos estos capítulos con la intención de entender bien qué fue lo que Jesús vino a hacer. ¿Ok? Ahora, el capítulo 16, como les decía, también habla de unas leyes posteriormente, ¿verdad? Unas leyes en el capítulo 17 ya acerca de los sacrificios, acerca de la sangre, y luego entra con una pureza moral ya, hermanos. En el capítulo 18, 19 estamos hablando de pureza moral, porque los sacerdotes obviamente requieren tener un nivel de pureza para llevar a cabo esto, ¿verdad? Por eso el Señor Jesús, nuestro Señor, obviamente requería un nivel elevadísimo de pureza para poder representar a la humanidad. Si Él no hubiera tenido este nivel de santidad, este nivel de pureza, no habría podido Él representarnos a nosotros y habría fracasado su intento por salvar a la humanidad. ¿Ok? Así que hoy también vamos a tener la oportunidad de entender un poco en qué contexto se dan estos ritos. Nosotros tenemos, hermanos, una cultura que rodea a Israel en el tiempo en que se está llevando a cabo esto, ¿verdad? Hay un lugar que se conoce como Medio Oriente, pues ahora ya es antiguo Medio Oriente para nosotros porque esto ocurrió hace 3.500 años, ¿verdad? Hace 2.000 años. Entonces, esto ocurre en un lugar muy específico, ocurre en medio de una cultura muy específica, la cultura de aquel lugar ocurre en medio de unas creencias muy particulares, hermano, unas tradiciones particulares. Entonces, Mesopotamia, que es este lugar en donde está Israel también integrado, tiene unas creencias, unas que ahora se podrían entender como mitología, hermano, ¿verdad? Pero ellos tenían unas creencias y no estaban del todo mal. No, el problema no eran lo que creían en el contexto de cómo debía llevarse a cabo, por ejemplo, la expiación, sino el hecho de a quién ellos recurrían, a qué Dios recurrían. El problema es que habían muchos dioses allá. Y aunque el principio de expiación estaba, la intención de reconciliación estaba, el problema es que el protocolo estaba mal. ¿Sí? Entonces Dios, a través de Moisés, restablece el protocolo de reconciliación del hombre con Dios. Así que Moisés se convierte en aquel que recibe la instrucción y la escribe y establece el protocolo de reconciliación. Por lo tanto, no existe otra manera más que esa de reconciliarse con el Padre. Por eso es que Jesús se convierte en ese hombre, ese ser divino que viene a la tierra y se convierte en hombre para llevar a cabo esto. Por eso, como les he dicho antes, los animales y los hombres son creados en el mismo día, porque Jesús tenía que venir y ser un hombre, puesto que los sacrificios animales apuntaban proféticamente al sacrificio de un hombre, ¿ok? Así que por eso vemos que ya después de la muerte de Jesús ya no es necesario sacrificios de animales para la redención o para la expiación o la limpieza del hombre, puesto que él ya cumplió aquel sacrificio al que apuntaban estos sacrificios de animales. ¿Ven? Ya hoy es improductivo, ya es infructuoso que se lleva a cabo una expiación de un chivo, ¿verdad? O un sacrificio de un chivo para expiar pecado. Ya un sacerdote que haga eso lo haría simplemente por desconocimiento. De hecho, yo entiendo que si mañana se restablece el templo y tenemos un templo en Jerusalén, lo más probable, lo que de hecho está pasando hoy, es que se prepare una vaquilla roja para limpiar el altar, ¿verdad? Para purificar a la gente, porque ese es el rol que ellos tienen en el Antiguo Testamento de cómo limpiar, ese es el protocolo, es el procedimiento legal para limpiar el altar y para iniciar las ceremonias, ¿verdad? Ellos van a necesitar una vaquilla roja, por eso es que usted va a Israel y el tema que más suena es el tema de la vaquilla roja, que están buscando una, que necesitan sus cenizas. ¿Por qué? Porque se requiere ritualmente la purificación de los sacerdotes y la purificación del altar
para poder llevar a cabo estos rituales. ¿Ok? Si hubiera templo o si se construyera ya un templo, entonces estaríamos viendo que van a empezar por esto. Luego, obviamente, comenzarían en Pascua a sacrificar un cordero y se lo degollaría en el templo, ¿verdad? Y la gente pues los quemaría en los hornos y lo asaría en los hornos y lo comería en semana de Pesach. Y llegaríamos a Yom Kippur y obviamente se llevarían 2 chivos, uno para el Eterno y uno para Azazel, se echaría suerte sobre estos 2 animales y se llevaría a cabo este rito. El tema, hermano, es que ellos lo estarían llevando a cabo sin conocimiento de que ha venido un Mesías, que ya representó a esos animalitos. Pero como la ley lo instruye, y ellos no conocen todavía, no todos todavía, no que digo que todos, pero una gran mayoría no conoce todavía a nuestro Mesías, entonces se llevarían a cabo estos ritos tal como están establecidos aquí. ¿Ok? Entonces, usted va a decir, pero ya esos serían innecesarios. Bueno, esos serían innecesarios si lo supieran. Si no lo saben, entonces estarían ellos inmersos en unos ritos que estarían llevando a cabo por desconocimiento. Lo mismo que pasaría con aquellos pecados que se cometen por desconocimiento, ¿verdad? No son voluntarios, ¿sí? Así que bueno, eso es capítulo 16 y capítulo 17 que tiene que ver ya en cambio con las leyes de santidad. Vamos entonces, como corresponde en toda semana, a hacer la lectura de la palabra. Y vamos a hacer la bendición al Padre para que podamos nosotros empezar ahora sí con la lectura. ¿Ok? Y dice, bendigan al Eterno, que es el bendito. Bendito es el Eterno, que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Eterno, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu escritura. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Biblia, en el nombre de Yeshua nuestro Mesías. Amén. ¿Ok? Ahora, quiero leerles un material que utilizamos, lo que estudiamos con nuestro maestro Rico Cortés. Es este libro que les recomiendo, se llama Comentario del Contexto Cultural de la Biblia, es muy bueno, ¿verdad? Y aquí podemos nosotros un poco enterarnos de cómo era la cultura medio oriental. Y por ejemplo, me llama mucho la atención un tema que estábamos estudiando esta semana, y que se lo escuché también a mi maestra Mariela Pérez Rosas, el cual está muy bien documentado, porque siempre me gusta recurrir a la fuente primaria, hermanos. Es importantísimo que nosotros cuando vayamos a hacer un comentario tengamos el respaldo de una fuente, ¿verdad? Una fuente confiable, no como dicen mis hijos, la fuente de los deseos, hermano, porque a veces cuando ellos emiten sus comentarios respecto a algún tema o hacen un comentario sobre un tema, el otro hermano le pregunta, ¿de dónde sacaste eso? Entonces el más pequeño dice, de la fuente de los deseos lo sacó. O sea, realmente no tiene ningún respaldo. Yo me río porque es increíble como ellos, aunque hablan allí en sus términos, en realidad están hablando correctamente, ¿sí? Y yo no quiero sacar, pues obviamente, un comentario de la fuente de los deseos, porque si no me dirían lo mismo. ¿De dónde lo sacaste, papá? De la fuente de los deseos. No, yo estoy comentando un libro que tiene obviamente su respaldo arqueológico y de allí les hago este comentario, ¿sí? Entonces dice Azazel. La palabra hebrea traducida como macho cabrío es Azazel. Esta traducción es el resultado de dividir en 2 la palabra hebrea, lo que no es lo mejor. Como el versículo 8 identifica a una cabra como para Yahvé y la otra para Azazel, lo más coherente es considerar que Azazel es un nombre propio, probablemente de un demonio. ¿Sí? Los primeros intérpretes judíos lo entendían así, como se demuestra en el libro de Enoc, del siglo II antes de Jesucristo. Este macho cabrío no era sacrificado ante Azazel, coherentemente con el capítulo 17:7, sino liberado a Azazel, en el versículo 16-26, allí lo vemos. Los babilonios creían, aquí viene lo interesante, hermanos, por eso es que les digo que es importante conocer la cultura medio oriental para leer la Biblia. Usted no puede leer la Biblia si no conoce la cultura y el entorno en el que fue escrito este libro, porque este libro no fue escrito para cristianos del siglo XXI. Este libro fue escrito a judíos o a israelitas o a árabes de hace 3.500 años y de hace 2.000 años. Entonces dice, los babilonios creían que los demonios, Alú, que vivían en los desiertos, y este puede ser un concepto similar. Cuando Adán peca, hermanos, contra Dios, él es enviado al desierto. ¿Por qué? ¿Por qué es enviado al desierto? ¿Y qué representa el desierto? El desierto representa obviamente oscuridad, ¿verdad? Tinieblas,
y también representa el dominio de Satanás. Por eso es que él tendría que ir a trabajar y dice, cosechar en medio de espinas y abrojos. O sea, él tiene que ir a esforzarse en un ambiente hostil para él. Ese no era el ambiente que Dios quería para Adán. Dios había creado para el hombre, para Adán y para Eva, para la descendencia humana, había creado un lugar en donde había paz, luz, ¿verdad? Donde había alimento, había todo tipo de alimento. El único que se le prohibía era uno solo, particularmente, ¿verdad? Pero él podía comer de todo. Él no tenía que trabajar la tierra como le tocó ir a trabajarla en el desierto. Entonces, estamos viendo cómo el desierto, en el concepto babilónico, en el concepto medio oriental, representaba, obviamente, el dominio de los demonios. ¿Ok? Representaba, como le digo, que no había alimento, o sea, era todo hostil, todo era muerto, representaba la muerte, ¿verdad? Eso representaba la estepa. Entonces, Adán es enviado al desierto. De hecho, Jesús es enviado al desierto para sobrevivir allí 40 días sin alimento y sin agua. ¿Por qué? Porque representa el desierto precisamente eso. Por eso a Satán se le presenta a Jesús en el desierto, ¿ok? Y lo tienta en el desierto, porque el desierto representa el dominio de Satán. Cuando nosotros renunciamos a esta comunión con Dios, renunciamos a esta relación con Dios, en realidad nosotros estamos eligiendo o somos enviados al desierto, a una ausencia, a una desconexión con el Padre. ¿Ok? ¿Sí? Y nuestra santidad se estropea precisamente cuando se quebrantan los mandamientos y nosotros somos exiliados al desierto. Yo no sé si usted no ha tenido esa experiencia de que cuando ha cometido un pecado contra Dios, usted se siente aislado, usted se siente desconectado completamente y aunque usted anhela regresar otra vez a esa comunión con Él, esa comunión no se le recupera por una simple oración, ¿ok? Esa comunión realmente se recupera por un cambio radical de comportamiento, ¿verdad? En donde uno deja a un lado lo que estaba haciendo, lo que causó esa separación, ¿verdad? Obviamente viene una reconciliación, pero tiene que haber una actitud, o sea, tiene que haber una actitud ante lo que se cometió, ante el delito grave que se cometió contra él, ¿ok? Entonces, cuando tenemos una reconciliación, en realidad lo que nosotros estamos haciendo es regresando otra vez al dominio de Dios, al dominio, pero el dominio de Dios es un dominio de santidad. El dominio de la estepa, en cambio, o el dominio del desierto es un dominio de ¿qué? De caos. ¿Sí ven? Allá es el dominio del caos, allá es el dominio de todo tipo de inmoralidad, ¿ok? Podemos decirlo así, el dominio de las tinieblas. En cambio, el reducto de Dios es un reducto de santidad y para estar en esa esfera de santidad uno tiene que caminar de acuerdo a ciertos principios morales que están establecidos en la Biblia. De hecho, la próxima semana, familia, nosotros vamos a revisar cuáles son precisamente esos términos en los que nos tenemos que mover para caminar en la esfera de Dios, en su esfera, ¿ok? Así que eso es interesante que podamos nosotros comprender, porque a veces confundimos nosotros salvación con santidad. Uno no necesariamente, vamos a decirlo, cuando uno cae en un delito grave contra Dios, no necesariamente tiene algo que ver con salvación. Estamos hablando de santidad, que son dos términos diferentes. Nosotros somos justificados y somos santificados. Somos justificados o somos salvos por Jesucristo o Yeshua, pero necesitamos santidad, porque sin santidad nadie ve a Dios. Bueno, eso es un tema que lo tocaremos la próxima semana, que es interesante, no me quiero adelantar a eso todavía. Pero como las dos porciones van de la mano, de hecho, el capítulo 18 de esta porción ya tiene que ver con normas morales de santidad, pero yo las voy a tocar recién las próximas semanas. No voy a entrar sino a ver capítulo 18, aunque ya la porción de la próxima semana empiece en el 19, igual voy a irme un poquito más atrás, porque todo eso es un estilo de vida que Dios ha establecido como el estilo de vida de su pueblo. ¿Ok? Así que bueno, vamos a ir por allí. ¿Qué más les quería decir con esto? Dice aquí el texto. Los babilonios creían que los demonios Alú que vivían en los desiertos, los babilonios creían en los demonios Alú
que vivían en los desiertos, y este puede ser un concepto similar. En las tabletas de Ebla hay un rito de purificación para un mausoleo que usaba un macho cabrío que luego era liberado hacia las tierras de la estepa. Nosotros prácticamente acá tenemos un procedimiento similar. Por lo tanto, hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia debemos entender que Dios no era el único, ni Israel era el único pueblo que llevaba a cabo este tipo de protocolo de reconciliación con Dios o con sus dioses. Ellos tenían el mismo concepto. El problema es que habían perdido, obviamente, habían perdido el camino de reconciliación, pero guardaban de alguna manera el concepto. Llevaban a cabo ritos similares, solo que se hacían ante dioses diferentes. Dios le revela primero a Israel su nombre, les revela quién es Él, ¿verdad? Y les da luego instrucciones para que ellos puedan ser un pueblo para Él, no como los demás pueblos que tenían sus propios dioses, aunque en realidad no existían, hermanos. Los otros dioses no eran reales. Bueno, en el contexto de santidad, porque Hasatán, hermanos, se convierte en un dios para los pueblos paganos. Y este es el dios de confusión, ¿verdad? Este es el dios al que se adora y al que se le hace este tipo de ritos. De hecho, ustedes van a ver cómo en esta porción dice que no deben pasar a sus hijos por fuego ante Moloc. Y Moloc estamos entendiendo claramente que representa a Satán, ¿ok? Representa a Satán, a Satanás. Por lo tanto, nuestros hijos dicen no deben ser pasados por fuego ante Satán o ante Satanás. Ahora, usted va a decir, pero bueno, ¿quién hoy pasaría a un hijo, hermano, por fuego ante un ídolo de hierro? Pues obviamente nadie hoy haría eso. El problema es que nuestras culturas se han modernizado, pero los principios siguen allí. ¿Cómo hoy se pasa por fuego a un hijo ante Moloc? Simplemente no instruyéndolo en Torah. La mejor manera, hermano, de pasar por fuego a un hijo es no instruirlo en la escritura y en el temor de Dios. Ese hijo está siendo entregado en las manos del dios moderno Moloc o de Hasatán. ¿Por qué? Porque si no tiene instrucción, obviamente, ¿qué tipo de delitos usted cree que va a cometer? Delitos que son graves y que no van a poder, sino solamente ser expiados por medio de Jesús. Pero si él no llega a conocer a Jesús, ¿qué habrá pasado con este pobre hombre o con esta pobre mujer? Habrá sido entregada por sus padres y habrá sido entregada por medio del fuego. ¿Ante quién? Ante Hasatán. Porque acuérdese que ¿dónde va a terminar todo? Va a terminar en un lago de fuego. ¿Sí ve? El principio, hermanos, es el mismo. Solo que ahora existe un reacomodo, ¿verdad?, de las formas como se vive en nuestra sociedad. Pero los principios son los mismos. ¿Ok? Nada cambia. De hecho, usted se da cuenta cómo aquí Azazel dice que termina ¿en dónde? En un barranco. ¿A dónde dice que Hasatán va a ser lanzado al final? Capítulo 20 del libro de Apocalipsis, 22. ¿A dónde va a ser lanzado? A un lago de fuego. ¿Sí ven? El principio es el mismo. Así que Azazel, ¿a quién representa? A Hasatán. Hasatán será lanzado junto con la muerte en el lago de fuego. ¿Ok? El enemigo más grande, los enemigos más grandes del Eterno serán lanzados al final. Y lo interesante es que cuando el chivo de Azazel es lanzado al barranco, al final de la ceremonia, primero se lleva a cabo todo el rito de expiación del pueblo y luego al final este macho cabrío que es para Azazel es llevado por un sacerdote y recorre un largo trecho hasta ser desbarrancado en el desierto. ¿Ok? Pero eso es al final del día, ya cuando casi el día está por terminar. Y bueno, ahí ocurren otras cosas más. Pero sí se da cuenta cómo la ceremonia de Yom Kippur, la ceremonia que tiene que ver con el día de expiación, en realidad nos está reflejando algo que nosotros ya lo hemos escuchado, pero de otra manera. Lo hemos escuchado en el libro de Apocalipsis. ¿Ok? Así que solamente es una cuestión de conectar estos acontecimientos que vemos aquí con aquellos que se narran en ese libro. ¿Ok? El concepto del macho cabrío en el antiguo cercano Medio Oriente, que es lo que quiero también comentarles, dice, una cantidad de rituales eteos muestra la transferencia del mal a un animal que entonces es echado lejos. En algunos casos se consideraba al animal como una ofrenda para aplacar a los dioses o un tipo de sacrificio a los dioses.
De hecho, hermanos, recuerde que el sacrificio holocausto es para calmar la ira de Dios. ¿Sí? El sacrificio holocausto, que es el sacrificio del todo quemado, ¿verdad? Este es un sacrificio que usted se da cuenta, ¿por qué nosotros tenemos que llevar a cabo este tipo de sacrificio? Pues acuérdense que tenemos un Dios ofendido. Y este es un rito, este rito del sacrificio de este animal en el texto bíblico antiguo estaba buscando la atención de Dios, pero en realidad, podemos decirlo de otra manera, estaba buscando calmar la ira del Eterno. Por eso recuerda, hermanos, que la ofrenda del todo quemada también se la ve, ¿en dónde? Se la ve cuando los injustos sean lanzados en el lago de fuego, porque ellos van a aplacar la ira de la demanda de justicia y de rectitud que exige el Eterno, ¿ok? Por el pecado. Así que ellos son los que están representados allí, ¿ok? Y dice aquí, en algunos casos se consideraba al animal como una ofrenda para aplacar a los dioses o un tipo de sacrificio a los dioses, pero en otros es simplemente un medio de eliminar lo malo. Los rituales mesopotámicos que transferían la impureza a menudo veían al animal como un sustituto del individuo que entonces llegaría a ser el objeto del ataque demoníaco en lugar de la persona. ¿Sí? Antes, hermanos, se creía que los demonios, ¿verdad?, contaminaban el altar, que los demonios perseguían a la gente. Ese es el concepto antiguo, hermano. Pero nosotros entendemos hoy que lo que contamina el altar de Dios es el pecado. Lo que contamina el altar es realmente la impureza del corazón del hombre, sus obras malas. Esas son las que contaminan el altar. Y por eso nosotros tenemos que pedir perdón y reconciliarnos con el Padre para limpiar el altar. En el ritual Asaki Marsuti para la fiebre, el macho cabrío que era sustituto del enfermo era echado al desierto. Todos estos diferían significativamente de la práctica israelita en que eran actuados por medio del encantamiento, recitando palabras de poder, un concepto totalmente ausente en el ritual israelita. Además, la práctica israelita no exhibía ninguna intención de aplacar la ira de una deidad o de un demonio, aunque era la motivación más común de los rituales de antiguo cercano oriente. ¿Sí? Si ven, entonces, hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia debemos entender que lo que estamos leyendo es cultura antigua, cómo pensaban los antiguos, solo que Dios coge todos esos conceptos y les da el orden correcto. Él coge todos esos pensamientos que ellos tenían, que eran pensamientos distorsionados, más tenían una idea, hermano, ellos tenían una idea. El problema es que no tenían el camino. Por eso Jesús que viene y dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida, yo soy por donde ustedes tienen que seguir, porque si no ustedes andarían perdidos, no sabrían cómo hacer las cosas. Serían un pueblo extraviado. Así que Jesús viene, o Yeshua viene, y hace esta función de colocar el pensamiento del hombre, colocarlo en la ruta correcta de reconciliación con Dios. Porque como estamos viendo, los pueblos sin Dios y sin un mediador estaban perdidos. Vemos entonces ahora cuál es el rol de Moisés y vemos cuál es el rol de Aarón. El rol de estos dos personajes importantísimos dentro del pueblo israelita, el uno da la ley y el otro lleva a cabo el rito. ¿Sí ven? El uno cumple con entregar el protocolo y el otro cumple con la misión de llevar a cabo el protocolo. ¿Ok? Así que lo interesante aquí, hermanos, es que en esta porción vemos que empieza con una frase novedosa. Y dice, Hashem le habló a Moshe después de la muerte de los hijos de Aarón. Acuérdense que Aarón había sido consagrado para ser sumo sacerdote, ordenado para ser su sumo sacerdote. Sus hijos habían sido también consagrados y ordenados. Y de repente, dos de ellos, los dos mayores, entran al tabernáculo con un incensario encendido con fuego de otro lado y no del altar, porque el fuego tenía que ser cogido del altar, y entran a este lugar santo y son obviamente muertos por la presencia del Eterno en ese lugar. Aarón tiene que llevar a cabo, hermanos, después de ese acto de la muerte de sus dos hijos y no haberlos podido, no haberlos podido llorar, ¿verdad? No haberlos podido endechar o tener luto por ellos, porque él era sumo sacerdote y la muerte no tenía nada que ver con el tabernáculo, y él estaba, acuérdense, 7 días dentro del tabernáculo y tenía que pasar 7 días allí.
y los hijos se mueren en ese momento, entonces vemos cómo ahora lo interesante es que a Aarón le toca llevar a cabo una ceremonia de expiación que de hecho solo la podía llevar a cabo él. Pero esto ocurre para una persona que había tenido dos cosas terribles que le habían pasado. La primera, ¿cuál fue? La primera es que él había sido el partícipe o el que había elaborado un becerro de oro, a petición obviamente del pueblo, pero él lo había hecho. Un acto que trajo una gran tragedia para el pueblo de Israel. Y luego le toca vivir la muerte de sus dos hijos. Así que este hombre, hermano, se prepara para una ceremonia en unas condiciones en las que carga con la culpa, obvio, de todo ese pueblo, y también carga ¿con qué? Con la culpa de sus hijos. Y carga también con una culpa personal. Por eso es que es interesante que entendamos el rito de Yom Kippur en el capítulo 16, después de esos acontecimientos. Si ven, él hace expiación primero por él. ¿Por qué? Porque, hermano, él participó en construir un becerro de oro. Hace una expiación por su familia. ¿Por qué? Porque tiene dos hijos que imprudentemente se meten en un altar, ¿verdad? Se meten, perdón, en un tabernáculo y mueren allí. Y luego dice que hace expiación por toda la nación. Pues obviamente ese becerro de oro contaminó a todo el pueblo y obviamente Dios se separó del pueblo. Y causó una gran tragedia en el pueblo de Israel. Así que vemos cómo Dios lleva adelante un rito de reconciliación que ya había ocurrido a través de Moisés cuando él desciende con las segundas tablas. ¿Se acuerdan? Cuando desciende con las segundas tablas, 40 días después, y entonces Dios perdona al pueblo, que vimos allí una ceremonia de Yom Kippur, una ceremonia de expiación, Dios perdonando al pueblo a través de la intercesión de Moisés, que también representa a Jesús como rey, ¿ok? Y en este caso vemos pues cómo allí Moisés intercede por el pueblo y Dios le dice, allí tendré misericordia el que tendré misericordia y castigaré al culpable, al que es culpable. De hecho, mueren 3.000 personas a causa de aquello. ¿Sí? Así que bueno, tenemos ahora ya en cambio una ceremonia establecida para precisamente pedir perdón por ese tipo de delitos. Dios establece un rito dentro de sus festividades, dentro de sus 7 festividades, un día específico que se conoce como el día de expiación, que se lleva a cabo todo 10º día del mes séptimo. Al 10º día, dice, del mes séptimo se tiene que hacer expiación por los pecados de la nación. ¿Por cuáles pecados? Por todos los pecados que no tienen expiación individual. ¿Ok? Sino solo aquellos que solo el sumo sacerdote podía interceder para perdonar. Así que bueno, eso quería leerles con respecto a esto. También quería leerles otro tema interesante aquí que aparece respecto a este capítulo y es la función del incienso. Los altares para el incienso eran típicos tanto en los santuarios israelitas como en los cananeos. El incienso que se ofrecía en estos altares era de incienso de olíbano, el más prominente obtenido de una mezcla de especies, pero que también incluía resina y gálbano, ¿verdad? Las tradiciones judías posteriormente incluían una docena de especias en la mezcla. El humo del incienso representaba las oraciones del pueblo que se elevaban a Dios. Ahora es interesante que en esta ceremonia nosotros vemos cómo primero entran dos jovencitos llevando incienso al altar, ¿verdad? En este caso al tabernáculo, dentro del tabernáculo, y mueren. Pero luego se requiere que haya incienso en ese lugar. Y usted dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Pero si estos chicos estaban llevando incienso, por lo tanto, ¿qué está diciéndonos? Hermanos, el concepto, la idea que tenían ellos era buena, no estaba equivocada. Poner incienso dentro del tabernáculo no era errado. El problema es que Dios no había instruido todavía el cómo, ni quién. O sea, no se había fijado un protocolo, no se había dictado jurisprudencia sobre cómo llevar a cabo el rito. Por lo tanto, no se podía hacer eso. Y ese es el problema. Nosotros estamos viendo que el hombre en sus buenas intenciones, ¿qué hace? Lo hace a su manera y quiere agradar a Dios a su manera. Eso es lo que nos está representando a estos dos muchachos que entran allí con un incienso. Quítele el hecho de que de repente se asocia la prohibición de tomar o de embriagarse con el hecho de que estos dos chicos hayan entrado allí y se hace una conjetura de que ellos entraron embriagados al lugar santo, ¿verdad?
Pero esa es una conjetura. No lo está diciendo el texto específicamente. Se sobreentiende que es posible que hayan entrado en estado de embriaguez, pero entendamos que ellos están entrando a cumplir con algo que ellos creían que era bueno. Y de hecho se ve que es bueno. El problema es que Dios no lo había dispuesto todavía, no había establecido el protocolo legal de la manera como se tenía que hacer. O sea que el incienso, hermano, se tenía que poner allí de una manera muy específica. Se tenía que determinar qué tipo de incienso se ponía y cómo se ponía y dónde se ponía y quién lo ponía y cuándo lo ponía. Dios es muy claro en sus leyes de cómo le gustan a las cosas. Él no deja nada a la mente humana para que ande divagando en sus propias ideas. Él establece una forma muy específica de cómo el hombre tiene que acercarse a él. ¿Sí ve? En contraste con las creencias cananeas y las creencias mesopotámicas, en donde los hombres hacían las cosas como a ellos les parecían y como su religión le parecía que era. Entonces yo les pregunto, ¿Dios aceptaba esos ritos? ¿Dios aceptaba esas ofrendas? Primero, no, porque no eran dirigidas a Él. Y segundo, las intenciones eran parecidas, los ritos buscaban las mismas cosas, el problema es que estaba mal hecho. Dios está estableciendo a través de Moisés y a través de Aarón cómo debía el pueblo dirigirse a Dios. Ese es el propósito de la Biblia, del Antiguo Testamento, es darnos unos lineamientos muy claros de cómo el hombre se tiene que acercar a Él, lo cual apuntaban a un Mesías que cumpliría precisamente estos roles. ¿Ok? Cumpliría al pie de la letra estos protocolos establecidos. Eso es básicamente lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se están fijando los protocolos de cómo el hombre debía acercarse al Eterno para reconciliarse con Él. ¿Verdad? Y vamos a ver que la próxima semana establece además un modelo, un estilo de vida santo. Pero la santidad no la define el hombre. Eso lo veremos la próxima semana. ¿Qué es santo para Dios? No es lo mismo que el hombre piensa que es santo. Para los hombres, de repente, ser santo o portarse bien tiene una connotación dentro de su cultura. Pero para Dios, portarse bien y ser santo, de repente tiene otra connotación que la vamos a ver la próxima semana. Por ejemplo, para Dios, ser santo significa comer limpio. Para Dios, ser santo significa guardar el Shabbat. Para Dios, ser santo significa unas leyes morales y unas leyes de conducta que tenemos establecidas. ¿Sí ve? Entonces, la santidad no la define el hombre. Claro, nuestro sistema religioso ha definido santidad a su manera y por eso nosotros tenemos unos santos y otros que dicen, no, santo es esto. Bueno, y cada uno tiene un criterio de lo que es santo. Pero cuando vamos nosotros al texto nos damos cuenta que santidad está bastante diferente de lo que el sistema religioso considera que es santo. Y es increíble porque lo he conversado con mi suegra yo en esta semana que llegué y hemos revisado el texto y hemos precisamente descubierto esas cosas. Bueno, no las hemos descubierto, lo sabemos, pero como que vuelve otra vez a surgir el tema de que el hombre define cómo quiere acercarse a Dios. Y Dios dice, no, no es a tu manera, mijo, es a mi manera. Yo establezco el protocolo, es más, ya está establecido el protocolo de acercamiento al Padre. Y estas son las reglas bajo las cuales ustedes tienen que moverse. Por lo tanto, solo vayan y lean. Solo vayan y lean porque ahí están establecidas cuáles son las reglas de santidad. Ahora, como les decía, esta ceremonia que se lleva a cabo, ¿qué propósito tiene? ¿Cuál es el propósito de hacer una ceremonia de expiación? Pues obviamente es una ceremonia de reconciliación colectiva. Está buscando que toda una nación, que todo un pueblo se reconcilie con el Eterno. Y se lleva a cabo una vez al año. ¿Por qué? Porque un año representa un ciclo. ¿Sí? Un día es como 1000 años como un día, un año es como 1000 años es como un año. Representa un ciclo completo. Por eso se lleva a cabo una sola vez. Por eso cuando leemos Hebreos nosotros, la carta a los Hebreos, estamos leyendo precisamente eso. Estamos leyendo que Él entra, dice, por una única vez al trono celestial y nos representa como sumo sacerdote. Y a la vez lleva su sangre como ofrenda de expiación por el pecado. ¿Verdad? Todo esto pasa allí, pero no lo vamos a entender ese protocolo si no leemos Antiguo Testamento. ¿Ok? Así que allí estamos viendo
cómo se cumple, cómo Jesús o Yeshua está cumpliendo con estos ritos que tienen que ver precisamente con la expiación de una nación. Dios no expía pecados individuales, hermanos, graves. Los expía como un pueblo, ¿ok? Por eso es que el pueblo judío lleva a cabo una ceremonia en un día específico del día de expiación. Desafortunadamente en el cristianismo eso está perdido, hermano. Nosotros deberíamos llevar a cabo este rito de expiación una vez al año para que el sacerdote, en representación nuestra, en este caso, nuestro Mesías, en representación nuestra, de una manera obviamente, hermano, conmemorativa, ¿verdad? Porque esto ya se llevó a cabo, pero no tan conmemorativa porque hay pecados, hermano, del pueblo que tienen que ser expiados, que no se están expiando, pues, y que está cargando todo el pueblo con aquella culpa, ¿verdad? Porque la comunión con el Padre se pierde de manera comunitaria, no solo individual. El pecado de uno dice que recae sobre todo el pueblo, sobre toda la iglesia, sobre toda la congregación. El pecado grave de uno en una congregación recae sobre todo. ¿Sabía eso? Ese es un principio legal, hermanos, bíblico. Ese es un principio bíblico legal. Si nosotros no lo tomamos en cuenta y creemos que, no, yo me porto bien y yo no tengo nada que ver con sus pecados y con sus horrores que ustedes están haciendo, pues estoy equivocado porque yo estoy cargando o estoy siendo contaminado o estoy siendo perjudicado por el pecado de otro. Por eso es que es necesario que si alguien está en un delito grave, nosotros tengamos que exigirle que se arregle ese tema, porque si no, ese pecado cae sobre toda la congregación, hermano. Si hay un delito de adulterio, si hay un delito de idolatría o hay un delito de homicidio dentro de aborto, lo que sea, dentro de la congregación, ¿qué cree que está pasando allí? Toda la congregación carga con esa culpa y carga con esa desgracia. ¿Sí? Por eso es que tiene que pelar los ojos de donde se congrega, hermano. Usted no se puede congregar. No, es que aquí es chévere porque aquí se salta, se baila, se vive la emoción, el espíritu desciende. Sí, pero donde hay pecado en ese lugar, salga corriendo de allí. Porque si el pastor no está resolviendo eso, ese delito, ese tipo de delito, no está llamando a resolver ese tipo de delitos y no está interviniendo para que ese tipo de delitos se resuelvan y se reparen, entonces ahí hay un verdadero problema. Es que usted está cargando con ese pecado también de ese lugar. Así que ir a una congregación muy grande tampoco es recomendable, porque si usted es una congregación de 3.000, 5.000 personas, ¿usted qué cree que está pasando allí, hermano? Se convierte solamente eso en una sala de conferencias. Pero cuando usted va a una congregación pequeña, lo cual es recomendable, ¿verdad? Usted puede enterarse mejor de cómo vive su comunidad religiosa, ¿verdad? Usted se entera mejor de cómo están las cosas en ese lugar, cómo vive cada uno de los que viven allí. Es más fácil, ¿verdad? Enterarse de si hay pecado en ese lugar, pues, hermano. Pero cuando hay 3.000 personas que nos congregamos en un mismo sitio, ¿verdad? Pues es preocupante, porque yo no sé cómo un pastor va a hacer para cuidar esa cantidad de ovejas y cuidar de que todas ellas caminen en santidad, ¿verdad? ¿Sí? Así que bueno, vamos a empezar entonces con la lectura capítulo 16, ¿sí? Para poder entender un poquito más acerca de esta ceremonia, ¿sí? Ya habíamos hecho la bendición por la palabra y ahora sí vamos a empezar con la lectura. Dice el capítulo 16, versículo 1. Hashem le habló a Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aarón, quienes ofrecieron una ofrenda no autorizada ante Hashem y murieron. Hashem le dijo a Moshe: dile a tu hijo Aarón que no entre, dile a tu hermano Aarón que no entre en cualquier momento al recinto más sagrado del santuario. De hecho, esto es un mandamiento. ¿Sí? Nosotros estamos estudiando los mandamientos este año, ¿verdad? Los 613 mandamientos. Y precisamente este es el mandamiento, ya les voy a indicar qué número es este. Este es el mandamiento 184. ¿Sí? Está en Levítico 16, versículo 2. El que no debe entrar en todo momento. Ese es un mandamiento. Y dice que está obviamente el mandamiento para quién. Los mandamientos, hermanos, son 613, pero no todos aplican para todas las personas, ¿verdad? Son 613 y estamos hablando de mandamientos, pero aparte de los mandamientos existen leyes y principios también, ¿ok? Leyes y principios que no están dados como mandamientos. Por ejemplo, que un hombre mayor, o sea, que un hombre sea mayor que su esposa,
Ese es un principio, pero no está dado como un mandamiento, ¿sí ves? Pero ese es un principio. Por eso Eva es llevada ante Adán después. Eva no nace primero, nace Adán primero y luego se le da una esposa. ¿Por qué? Porque ahí hay un principio de autoridad. Entonces, cuando el hombre rompe los principios, obviamente tiene una esposa y puede tomar una esposa mayor, pero eso es por desconocimiento. Pero se está quebrantando un principio. Pero son, obviamente, estados ideales de los que se concibieron en el principio en el Edén, ¿verdad? Entonces, dice aquí, dile a tu hermano Aarón que no entre en cualquier momento al recinto más sagrado del santuario, que está en la cortina divisoria hacia adentro, ante la cubierta que está sobre el arca, para que no muera. Pues yo me presento en la nube por sobre la cubierta. Con esto deberá entrar Aarón, dice, en Yom Kippur al recinto más sagrado del santuario. Está hablando del lugar santísimo, ¿verdad? Con un novillo joven para ofrenda por el pecado y un carnero para ofrenda de holocausto. Deberá vestirse la túnica sagrada de lino y llevar los pantalones de lino sobre su cuerpo. También deberá ajustarse el cinturón de lino y cubrirse la cabeza con un turbante de lino. Estas son las vestimentas sagradas. Antes de ponerse deberá sumergirse en agua. ¿Sí ven? Él tiene que purificarse. O sea que antes de llevar a cabo este rito, ustedes ahora entienden por qué Yeshua tuvo que sumergirse en agua. ¿Se acuerdan que él hizo un rito de inmersión? ¿Para qué? Porque habían dos cosas. Primero había un ritual de transición, ¿verdad? Y luego, ¿qué más había? Luego también había una purificación porque él iba a ser sumo sacerdote, representándonos ante el trono celestial. Por eso es que él lleva a cabo este rito. ¿Qué le dice Juan Bautista? Pero tú bautízame a mí, le dice, no, es que tú me tienes que bautizar a mí, le dice Yeshua. ¿Pero por qué? Porque, hermanos, acuérdense que Jesús o Yeshua iba a representarnos como sumo sacerdote ante el trono celestial. Y un sumo sacerdote tiene que llevar a cabo primero un rito ¿de qué? De purificación. Por eso él tenía que sumergirse en agua. Así que esta inmersión en agua aquí está representando precisamente a lo que nosotros vemos que ocurre allí en el Nuevo Testamento. De la comunidad israelita deberá tomar 2 chivos como ofrenda, hatat por la falta, y un carnero como ofrenda de holocausto. Primero Aarón acercará al patio de la tienda del encuentro su propio novillo de ofrenda hatat. Ahora, si usted se da cuenta, Aarón tiene que llevar un novillo. ¿Qué es un novillo? Un becerro. ¿Y qué fue lo que él construyó? Un becerro de oro. ¿Quién lo hizo? Él. ¿Qué le está pidiendo Dios que haga? Tráeme un novillo. Ahora tú me vas a traer un novillo, que obviamente está vinculado con aquel novillo que él hizo de oro. ¿Sí ven? ¿Para qué está llevando él este novillo? Para la expiación, dice, de su propio pecado. Porque construir ese becerro de oro, aunque se lo pidió la comunidad, él lo hizo. Por lo tanto, él carga con esa culpa, porque él lo hizo. Así que, ¿qué es lo que está ofreciéndole Dios a Aarón aquí? Le está ofreciendo un camino de expiación de su pecado personal. ¿Sí ven? Le está dando una salida, vamos a decirle, le está dando un descanso, le está dando una liberación a él de aquella culpa que él cargaba por ese pecado de oro. ¿Sí ven? Por ese pecado del becerro de oro. Es lo que Dios está haciendo con él, es precisamente limpiándolo de su pecado. Le está dando un camino de reconciliación a él primeramente. Y luego, ¿qué dice? Y proveeré expiación a sí mismo y a su familia. ¿Sí ve? Luego dice, tomará los 2 chivos y los ubicará ante Hashem en la Azara, en el patio de la tienda del encuentro. Aarón sorteará los 2 chivos, uno será para Hashem y el otro para Azazel. ¿Ok? Así que posterior a eso, ¿qué ocurre? Que tiene que llevarse los 2 chivos delante del Padre. Y tiene que echarse suerte sobre esos 2 animales. ¿Por qué se echaba suertes para estos 2 animales? Porque el que tenía que escoger era Dios. Cuando uno echa suertes, realmente lo que uno está haciendo es que Dios sea el que interviene. Por lo tanto, cuando se echa suertes no se tiene que entender esto como algo místico o
de adivinación o este tipo de cosas. No, estamos hablando de que se le da a Dios la oportunidad de que Él elija el que Él ha querido. Y usualmente, por todo el tiempo, siempre salió el de la mano derecha. ¿Ok? El primer chivo era una ofrenda para Hashem. Dice, luego deberá acercar el chivo cuya suerte resulte para Hashem para ofrendarlo como ofrenda por la falta, hatat. Y el chivo que caiga en suerte para Azazel deberá permanecer con vida ante Hashem para que Aarón lo envíe a Azazel en el desierto para proveer expiación. ¿Hasta cuándo él estaba vivo? Hasta el final. ¿Quién muere primero? El chivo para Hashem. ¿Quién muere al final? El chivo para Azazel. ¿Quién muere primero en esta historia? Yeshua. ¿Quién va a morir al final? Ya sabemos cuál. El innombrable. Dice aquí, entonces deberá sacrificar su novillo como ofrenda hatat. ¿Sí ve? Tiene que sacrificar su novillo como ofrenda hatat. Luego deberá tomar una pala llena de brasas del altar que está hacia Hashem. O sea, está hablando del altar del lugar santísimo. Y sus puños llenos, dice, de incienso de las especias aromáticas bien pulverizado. Y deberá llevarlo adentro de la cortina divisoria. Allí, ante Hashem, deberá poner el incienso sobre el fuego para que el humo del incienso cubra la cubierta que está sobre el arca del testimonio. Entonces no morirá. Y ustedes, como les decía anteriormente, estamos viendo que a él sí le permite entrar con incienso. Por lo tanto, entrar con incienso no era equivocado. El problema es que se estaba entrando sin guardar un protocolo legal establecido, el cual para Dios es estricto. Para entrar, hermanos, con Dios no es... uno no se acerca a Dios como uno cree que debe acercarse con su corazón y guiado por su corazón, a sabiendas de lo que dice el texto, que el corazón del hombre es engañoso, ¿verdad? Uno tiene que acercarse a Dios ya con cosas que han sido establecidas desde el principio. Usted no puede con Dios acercarse a hablar cualquier cosa que le sale de su corazón, porque para el hombre eso parece que es bueno. Hablarle a Dios con un corazón que se abre delante de él. No. Cuando los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orarle al Padre, ¿él qué les da? Les dice, oren con su corazón. Les dice, díganle a ustedes lo que ustedes piensan que él les va a escuchar. Pero díganle de corazón, ¿eso es lo que les dice? No. Le dice, no oren como los gentiles que hablan palabrerías vanas. Oren así. Y les da una receta muy específica, hermanos. No les dice ore con el corazón, lo que salga de su boca, lo que salga de su corazón. No, les está diciendo oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase aquí en esta tierra tu voluntad, así como se hace en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a los que nos deben. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Bueno, sí es una añadidura, pero ahí está. ¿Ok? Pero básicamente, hermanos, Jesús no les está diciendo, oren de lo que salga de su corazón. No, le está diciendo, oren así, puntualmente, y no cambien esto. A nosotros nos gusta, hermanos, tomar esto como una oración modelo e inventarnos nuestras propias palabrerías y terminamos haciendo precisamente lo que Jesús dice que no hagamos. ¿Verdad? Es increíble cómo nosotros creemos que podemos llegar a Jesús con nuestras propias palabras. Cuando Dios mandó a su Hijo para que Él le enseñe a su pueblo cómo tienen inclusive que dirigirse al Padre. ¿Cómo? Así. ¿Qué les dice Jesús? Oren así. Ustedes que son los que me conocen a mí, oren así. No les está diciendo oren con sus propias y vanas palabras que salen de su corazón. No significa esto, hermano, que usted no tenga vamos a decir, una relación con Dios y en esa relación usted le comente pues a él lo que le pasa, ¿no? Y usted le diga, Señor, me pasa esto, me pasa lo aquí, me pasa lo acá. Pero entendamos, hermano, que hay una oración que está establecida ya para
conectarse con Él y para hablar con Él. Está establecido. No tiene que andar inventando nada. Ya todo Dios lo dejó escrito para que el hombre solo siga lo que está escrito. Dios no se va a poner bravo, hermano, si usted reza un Padre Nuestro, sinceramente. Y usted cree que es mejor orar con sus propias palabras. ¿Sí? No. A Dios le agrada que usted reconozca que usted tiene un maestro que le enseñó a dirigirse a Él. Jesús es nuestro maestro, es nuestro rabino, es nuestro Señor, que a sabiendas de que este pueblo no sabía hablar con el Padre, les dice, oren así. Pues aquí estamos viendo lo mismo. Unos ritos o un rito de comunión o de reconciliación con el Padre que no se puede cambiar ni una coma. ¿Verdad? Por lo tanto, eso debe darnos una buena lección de cómo nosotros tenemos que ver a esta oración, no modelo, sino esta oración que Dios nos deja a través de su Hijo, como un protocolo de comunicación perfecta con el Padre. ¿Sí? Por lo tanto, hay que hacerla con entendimiento, porque hay que entender por qué dejó esa oración de esa manera. Esa oración incluye todo lo que el hombre necesita. Y como dice el Hijo, Dios ya sabe lo que ustedes tienen necesidad. ¿Acaso que Él no es Dios como para saber que ustedes necesitan? Ya lo sabe. Él sabe si tienes escasez económica. Él ya sabe que de repente estás luchando contra una dependencia. Él ya sabe que de repente tienes problemas en tu hogar o cualquier cosa. ¿Verdad? Ya lo conoce. Por lo tanto, ¿qué es lo único que Él desea? Que aquello que Él te ha dejado como una herramienta para comunicarte con Él, lo uses y no te inventes otra. Uses la que ya te dio para conectarte con Él y pedirle por medio de a quien te ha dado como un instrumento para acercarte a Él, por medio de una protocolo de comunicación con Él, que te acerques y lo hagas de esa manera. Es bien sencillo, pero yo sé que a nosotros los hombres nos gusta añadirle salsa y pimienta para que la oración sepa mucho más, ¿verdad? Más profunda, ¿verdad? Entonces, no, hermano, no necesitamos andar inventando nada. Dios nos ha dado a nosotros ya las herramientas de comunicación y de comunión con Él. No tenemos que inventar nada. Nosotros no tenemos que andarnos latillando la espalda, hermanos, ya. ¿Sí? Ya latillaron a alguien en la espalda. Ya no tenemos que hacerlo nosotros. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo único que nos corresponde? Es seguir protocolos ya establecidos de comunión con Él. Este, por ejemplo, es un protocolo de reconciliación que nuestro Señor lo cumplió al pie de la letra. Y Él no le añadió nada ni le quitó nada. Ahora, es interesante, hermanos, que nosotros sabemos que cuando un discípulo le pregunta a su maestro, ¿cómo hago esto? Realmente, imagínense cuando usted le está preguntando al Hijo de Dios, no solamente a cualquier maestro, cuando usted le está preguntando al que lo sabe todo, pues, al que está con su Padre ahí al lado. Por lo tanto, usted no puede tomar aquella oración que se conoce como el Padre Nuestro como una oración modelo que cuando usted cree de repente la puede usar. No, esa es una oración poderosísima, hermanos, que Jesús, que conoce a su Padre, está diciendo, usen esta. Esta es la receta, ¿sí? Poderosa con la que usted se va a comunicar con Él, y esta receta es la que le va a hacer a usted bien. Esta es la fórmula que va a hacer que Dios escuche, porque Él reconoce que esa oración la dio su Hijo. Por lo tanto, cuando usted ora esa oración, usted está honrando a su Hijo. ¿Sí ve? Cuando usted usa, hermano, la oración de Padre Nuestro, usted está honrando al Hijo. El Padre reconoce que esa es la oración que su Hijo amado le dejó a su pueblo. Por lo tanto, no menosprecie esa oración. Úsela con frecuencia. Úsela en la mañana, en la tarde y en la noche. No hace daño repetirla varias veces, como se nos ha enseñado. No es que es una oración aprendida de memoria y eso ahora es rezar. Hermanos, eso, llámelo como usted quiera, rezo u oración, o llámelo con otro nombre, el nombre que usted le quiera poner. Pero si Jesús dejó esa oración como una herramienta para comunicarse con el Padre, úsela, porque esa es la que el Hijo dejó para que nos comuniquemos con Él. No ha dejado ninguna otra, por cierto, ¿ah?
Solo dejó esa. Claro está que tenemos los salmos y tenemos también pues otros recursos con los que alabar a Dios. ¿Sí ve? Otros recursos con los que mantenernos exaltando el nombre del Eterno. Pero cuando usted quiera comunicarse con el Padre, hay una oración que abre la puerta. Una sola, la que el Señor nos ha dejado. Y de hecho la consideran, creo que los 4 evangelios, esa oración. Así que bueno, dice también aquí, allí ante Hashem deberá poner el incienso sobre el fuego para que el humo del incienso cubra la cubierta que está sobre el arca del testimonio. Entonces no morirá. Deberá tomar un poco de sangre del novillo y salpicar con su dedo índice sobre la parte de la cubierta del arca. Sobre la parte delantera de la cubierta deberá salpicar con su dedo 7 veces de aquella sangre. Entonces deberá sacrificar el chivo de la ofrenda Hatat, el pueblo del pueblo, y deberá llevar su sangre dentro de la cortina divisoria. Con esa sangre deberá hacer lo mismo que hizo con la sangre del novillo, salpicarla sobre la cubierta y directamente hacia la cubierta. ¿Ok? Entonces estamos viendo que tanto la ofrenda, o la sangre, perdón, de su propia ofrenda, de su novillo, así como el chivo que es para, que el chivo que es para Hashem, esas dos sangres tenían que ser salpicadas ¿en dónde? En el lugar santísimo, en el arca, encima de la tapa. Así él proveerá expiación al santuario por las impurezas de los israelitas. ¿Sí ven? ¿Cómo se limpia el santuario? ¿Cómo se limpia esto? Con sangre. Porque, hermanos, nosotros contaminamos el altar, nosotros contaminamos el templo de Dios con nuestro pecado. Por eso es que la sangre limpia ese pecado, es la expiación por el pecado. No necesariamente la muerte del animal, sino la sangre, ¿sí ven? Es la sangre la que expía. Obviamente, ¿de dónde se obtiene la sangre? Pues de la muerte de un animal. Alguien tiene que morir para proveer la sangre. Por lo tanto, es en sí, si usted se da cuenta, hermano, usted se da cuenta que no es el animal el que expía, es su sangre, porque en la sangre, dice, está la vida. Así que hay un principio allí. En la sangre se encuentra la vida del animal. Entonces, uno está limpiando la muerte, lo que está muerto, con vida. Ese es el principio. Lo que se ha contaminado con muerte se limpia con vida, porque la sangre tiene vida. Por eso hay una prohibición de tomarla. No se puede tomar la sangre en un rito, ¿ok? Así dice, proveerá expiación al santuario por las impurezas de los israelitas, por sus transgresiones intencionales y por sus faltas involuntarias. Y lo mismo deberá hacerse para con la tienda del encuentro, que está con ellos en medio de sus impurezas. No podrá haber nadie en la tienda del encuentro desde el momento en que él entra para proveer expiación dentro del santuario hasta que sale. De ese modo, él proveerá expiación por sí, por su familia y por toda la comunidad de Israel. Después deberá dirigirse al altar que está delante de Hashem y él proveerá expiación. Para ese fin deberá tomar un poco de la sangre del novillo y de la sangre del chivo y deberá aplicarla sobre las salientes del altar alrededor. Deberá salpicar con su dedo la sangre 7 veces. De ese modo lo purificará y lo santificará de las impurezas de los israelitas. ¿Ok? Está refiriendo al altar de incienso. Después de haber hecho expiación, dice, por el santuario de la tienda del encuentro y el altar, deberá presentar el chivo vivo. Ahora viene la presentación del chivo para Azazel. ¿Sí ve? Primero se limpia toda la tierra con el sacrificio de Yeshua, se limpia todo, se redime al hombre, se hace todo el rito de purificación, él como sumo sacerdote, y luego ahora viene Azazel. ¿Ok? Y dice, Aarón deberá apoyar ambas manos sobre la cabeza del chivo vivo y deberá confesar sobre él todas las transgresiones de los israelitas, todos sus actos de rebeldía y todas sus faltas cometidas involuntariamente, imputándolos de esta manera sobre la cabeza del chivo. O sea que, ¿quién carga ahora con todo el pecado? Ese chivo. De hecho, Azazel, acuérdense que tiene que cargar con toda la culpa de toda la humanidad, porque ¿quién trajo el pecado para acá? Él. ¿Quién trajo la rebeldía? Del hombre. ¿Quién influyó para la rebeldía del hombre? Él. Así que, ¿quién es el autor intelectual, si podemos decirlo, del pecado de rebelión? El autor intelectual es Azazel, Satán. Él es el autor intelectual del pecado. Por lo tanto, ¿quién carga con la culpa?
no el autor material del pecado, sino el autor intelectual del pecado. ¿Sí ve? Eso lo conocemos en derecho, el derecho común, ¿ok? Que no solamente carga con la culpa el autor material de un delito, sino que también carga con la culpa el autor intelectual. De hecho, mayor responsabilidad cae sobre el autor intelectual, aquel que planificó, aquel que lo pensó, aquel que concibió el delito. Ese tiene mayor responsabilidad. Pues aquí se ve el mismo principio, hermano. De hecho, nuestras leyes naturales vienen de aquí, vienen de estos mismos principios legales. Así que Azazel ahora va a cargar con la culpa del pueblo. ¿Por qué? Porque el que trajo esta culpa fue él. ¿Sí ve? Entonces dice aquí, el chivo cargará sobre sí todas sus transgresiones a un lugar inhóspito cuando sea enviado al desierto. El lago de fuego es aquel lugar al que será el Hasatán despeñado cuando se lleve a cabo a juicio a toda la humanidad. Interesante, ¿verdad? Aarón deberá dirigirse entonces, dice, a la tienda del encuentro y deberá quitarse las ropas de lino que vistió al entrar en el recinto más sagrado del santuario. Y deberá dejarlas allí, es decir, dice, y deberá dejarlas allí. Deberá sumergirse en agua en el área santificada y se vestirá sus ropas. Luego saldrá y ofrecerá su ofrenda olá y la ofrenda olá del pueblo, la ofrenda del holocausto, y proveerá expiación por sí y por el pueblo. También hará consumir sobre el altar, dice, las partes seleccionadas de la ofrenda por la falta. El que envíe el chivo a Azazel deberá sumergirse en agua y sumergir sus vestidos. Entonces podrá ingresar al campamento. Y el novillo y el chivo sacrificados como ofrendas a Hatat, cuya sangre fuera llevada al recinto más sagrado del santuario para proveer expiación, alguien los sacará fuera del campamento. Allí su cuero, carne y excrementos deberán ser quemados a fuego. La persona que los queme deberá sumergirse en agua y deberá sumergir sus ropas. Luego podrá ingresar al campamento. Esta es una ley eterna para ustedes. Si ven que cuando habla de ley eterna, familia querida, no está hablando sino de que ese es un principio legal que se tiene que cumplir para siempre. ¿Sí? En el 10º día del 7º mes, ¿verdad? El mes de Tishrei, porque el primer mes de las fiestas es Nisan, y luego se cuentan 7 meses más, caemos en Tishrei. Entonces dice, en el 10º día de ese 7º mes, dice, deberán ayunar y no deberán realizar ninguna tarea. O sea que es un Shabbat, pero este es un Shabbat más alto que un Shabbat común, un sábado semanal, porque en este mes, porque en este día hay ayuno y aflicción del cuerpo. Ok, obviamente si estás pidiendo, hermano, una reconciliación del Eterno por un pecado grave, se sobreentiende que tiene que haber un ayuno de expiación. Eso es lo que está manifestándonos aquí, que es una ley. Por eso estaba diciendo el texto que ellos tienen que ayunar, que tienen que afligir sus almas, dice el texto, ¿verdad? Pues en este día todas sus transgresiones serán expiadas, de modo que ustedes queden puros. Así ustedes quedarán puros ante el Eterno. ¿Sí? Entonces, Yom Kippur es para ustedes un Shabbat Shabbatón, un sábado de sábados, es un Shabbat de Shabbats, o sea, es el Shabbat más alto del año, es el más solemne. Este es el día más solemne del año, puesto que en este día, hermanos, el pueblo es reconciliado con el Eterno por sus transgresiones que no tienen perdón, sino por intermedio de un sumo sacerdote que intercede por nosotros, en este caso, aquel que está sentado a la diestra del trono. El sacerdote que fuese ungido o que le fuese dada la autoridad para oficiar como sacerdote en reemplazo de su padre, será quien provea la expiación. Deberá vestir las vestimentas de lino, las vestimentas sagradas, deberá proveer expiación al recinto más sagrado del santuario, a la tienda del encuentro y al altar. También proveerá expiación a los sacerdotes y a toda la comunidad. Esta será para ustedes una ley para todos los tiempos. Proveer expiación a los israelitas una vez al año por todas sus faltas. Y en efecto, hizo tal como Hashem le ordenara a Moshe. Hasta ahí, hermanos, el capítulo 16. El capítulo 17 ya tiene que ver con ciertas leyes acerca de sacrificios en el tabernáculo, por eso yo creo que vamos a revisar la próxima semana. Recomiendo, familia, que ustedes lean capítulo 17
porque yo entraré con el capítulo 18 que corresponde ya a la pureza moral. Y hablaremos un poco ahora sí de santidad. La próxima semana será un tema estrictamente con santidad y yo les aseguro que va a ser un tema bastante interesante, puesto que vamos a conocer la santidad desde la perspectiva bíblica, no la perspectiva religiosa. ¿Qué es santo para Dios? ¿O quién es santo para Dios? ¿Y cuáles son vamos a decir, cuáles son los beneficios y las repercusiones, o los beneficios y las incidencias de esa santidad? Eso lo vamos a revisar la próxima semana, así que les agradezco mucho, familia, que me haya acompañado en esta noche. Ha sido una gran noche estudiando un poco acerca de esta ceremonia de Yom Kippur. Como ven, no he entrado en muchos detalles, puesto que cuando ya vayamos a la ceremonia en sí, que será a mediados posiblemente de septiembre, allí conoceremos un poco más acerca de cómo se llevaba a cabo el rito específicamente. Pero ustedes están entendiendo pues que Jesús, nuestro Mesías, Yeshua, nuestro Mesías, vino a cumplir en esta tierra en representación de estos animales, vino Él a cumplir precisamente con esta misión de expiación por nosotros, ¿no? Bueno, pues aquí está mi querida familia, mi hija, mi sobrinita, mi sobrino, y acá están pues los otros dos caballeros, ¿sí? ¿Dónde está Mati? Los míos. Oh, no puede ser. Mati, Sebas en Madrid, bueno, pues aquí están, pero igual hay quórum. Así que bueno, vamos entonces a agradecerles, mi querida familia, en esta noche por habernos acompañado en esta transmisión. Fue una noche corta, realmente no como las que usualmente yo acostumbro a tener. Me demoro usualmente un poco más de tiempo, pero en vista de que tengo pues familia que está en España despierta, por eso creo que pues vamos a dejarlo por ahí. A la próxima semana sí les ofrezco un poquito más de material, porque el tema va a ser muy interesante. Yo les recomiendo que la próxima semana no se la pierda. Si Dios permite, vamos a estar transmitiendo y vamos a hablar de un tema que realmente nos compete a nosotros como creyentes. Porque ya el tema de la salvación, hermano, ya no se discute, pues ya nosotros no vamos a andar discutiendo aquí si somos salvos o no. El tema que se tiene que discutir cuando uno ya es salvo es qué es lo que a Dios le agrada que yo haga. Y ahí interviene la santidad. Así que bueno, ese es el reto de todo creyente, hermano, de cualquier denominación en la que se encuentre. Gracias le damos al Padre por habernos acompañado en esta noche también, por medio de sus ángeles que vienen a ver si realmente estamos haciendo lo que Él nos ha encomendado, ¿sí? Y bueno, pues, gracias le damos de todo corazón a ustedes. La bendición sacerdotal, hermanos, se las voy a leer para que usted se la transmita a sus hijos. Yo no puedo hacerlo, puesto que no soy un sacerdote levítico, no me consta a mí todavía que lo sea, ¿verdad? No me han dicho, no me he hecho ninguna prueba de ADN para saber si lo soy o no. Pero bueno, yo lo que voy a hacer es leerla. Yo ya la bendición sacerdotal se la di a mis hijos antes de estar aquí, ¿ok? Pero esta es una bendición que usted debe dársela a sus hijos, mi querida familia. Así que número 6 del 24 al 27 dice: que Adonai te bendiga y te preserve. Que Adonai ilumine su rostro hacia ti y te otorgue gracia. Que Adonai eleve su rostro hacia ti y ponga paz en ti. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Así que por esa razón se debe bendecir a los hijos. Por favor, bendiga siempre a sus hijos. Y cuando se moleste con ellos, cósase la boca. Cuidado y emite alguna palabra que no es de bendición para ellos, ¿ok? Ese es un gran trabajo que nosotros tenemos como padres, porque culturalmente no nos han enseñado eso, hermano, ¿sí? Nos han enseñado usualmente a manifestar nuestras inconformidades con nuestros hijos con palabras impropias. Eso no es lo que recomienda el texto bíblico, hermano, ¿sí? Así que bueno, les agradezco de todo corazón por acompañarnos. Shabbat Shalom. Shalom Alejem.